Hola, bienvenidos a Psicometría 1. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a nuestra cátedra de Psicometría 1. Mi nombre es Osvar Carvajal y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva aventura. Me presento brevemente, brevísimo diría yo. Soy ingeniero industrial, mención producción y sistemas, magíster en administración de empresas, mención finanzas, magíster sesentario en investigación de operaciones. Tengo el programa avanzado de gerencia PAC 54 de IESA, licenciado en psicología y profesor universitario en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad Bicentenaria de Aragua, en pregrado, posgrado y extensión profesional. Estamos acá entonces para este video que lo tengo dividido en dos sesiones o tres sesiones. Uno que con respecto a lo que vamos a conocer como núcleo temático número uno, posteriormente el núcleo temático 2 y hablaremos de la sumativa número uno como última parte. Acá indistintamente de ello, vamos a hacer la presentación, vamos a dejar al final una apertura para cualquier duda o pregunta que tengan y algún consejo sobre la sumativa que vayan a realizar. Y por último, les voy a dejar un reto personal que aquellos que están viendo el video que no asistieron a la clase, por favor, traten de asistir a la clase del lunes que viene con la tarea hecha. No es evaluado, pero le vamos a sacar mucho provecho a esa experiencia que vivamos. El contenido del presente video en esta primera parte habla del plan de evaluación del curso, la bibliografía recomendada. Hablaremos sobre la unidad temática uno, que es la psicometría, y de qué trata la misma. El plan de evaluación del curso ya lo deben haber visto. Estamos en la semana uno, realizando la actividad síncrona número uno, y la vamos a evaluar a través de la evidencia de la denominada sumativa número uno, cuya evidencia de aprendizaje es un informe de investigación y cuyo instrumento de evaluación es una rúbrica que tienen en el sistema y deben consultar. La ponderación de la misma es el 50% de la nota. El lunes que viene tendremos la actividad síncrona número 2 en la semana 2 y hablaremos sobre la sumativa número 2, que es un cuestionario. Se corrige a través de un registro de observación y vale el otro 50% de la nota para el 100% de la nota. El periodo es corto, aprovechemos el tiempo y les voy a dar dando consejos. Si usted sigue los consejos, eh, hablaba con uno de los estudiantes, Gabriel, y me decía, la tarea es larga, y yo le dije, no es que es larga, es larguísima, es difícil, no es que es dificilísima. Pero si siguen mis consejos, se les va a hacer muy fácil. Lo importante es que seamos disciplinados y tenemos que aprender a ser disciplinados con esta materia. La bibliografía recomendada la tienen acá, la pueden bajar por internet, pero realmente a la hora de hacer investigaciones en esta área, acudimos realmente a la red. En la red, por favor, les digo y se los voy a recargar muchas veces, no utilizar, repito, Wikipedia, Econopedia o cualquier enciclopedia de esta naturaleza, ya que son recopilaciones de fuentes no validadas y hay errores, aunque ustedes no lo crean. Por el otro lado, no utilizar blogs de personas. Si yo utilizo el blog de Osvaldo Carvajal, la pregunta inmediata mía es, ¿quién es Osvaldo Carvajal? Él es un especialista, no es un especialista, está validado, es un copy-pega. Y se darán cuenta de que estos trabajos, y validados por muchos estudiantes que han estado del lado de ustedes, son copy-pega de información de algún trabajo que hicieron y realmente no son coherentes. Entonces, no utilicen blogs personales. Utilicen fuentes del área de la psicología y específicamente mejor se lo encuentran del área de la psicometría. Hay muchas fuentes que pueden utilizar. No utilicen inteligencia artificial. Miren, pueden intentar engañarme y traten de engañarme y felicidades si alguno me engaña. Al final se engañan ustedes mismos. Les voy a hacer una reflexión más adelante al respecto. Lo importante acá, señores, es que tenemos que ser éticos y esta materia es de ética del profesional, porque vamos a trabajar con pacientes y tenemos que aprender sobre la misma. Y aprender en este caso significa estudiar, y estudiar en este caso significa leer y razonar. Y la tarea que les he enviado, sé que es dura, no me lo digan, no me digan que es muy larga, no me digan que son casados, que tienen hijos, que tienen... Yo soy casado, tengo hijos, tengo esposa, tengo trabajo, tengo actividades extracurriculares muy importantes, soy presidente de una organización muy importante, estoy metido en mil cosas y estudio.
todo es programable. Entonces, lo que es seguir el consejo que les voy a dar y van a ver que les va a ir muy bien. Además, que van a aprender, que es lo importante, es lo que me satisface. La competencia específica de esta unidad temática uno busca analizar los conceptos y características fundamentales de la ciencia psicométrica y los fundamentos históricos de las pruebas psicológicas. Cuenta con un temario que habla sobre la psicometría, su definición, desarrollo histórico, objeto, importancia y campo de aplicación. Y hablaremos de la teoría clásica de los test y de la teoría de respuesta al ítem como elementos de elaboración del test. Acá estos puntos son parte del temario, no los vamos a atacar todos en el video, vamos a dar algunos. Y los otros los complementamos con la tarea que estoy enviando, ¿de acuerdo? Para que los investiguen y los desarrollen. Ahora sí, entrando un poco en materia, hablaremos de qué trata la psicometría. Y la psicometría no es más que algo denominado como la medición psicológica. La medición psicológica buscando dar respuesta a problemas que tienen que ver con un tema denominado comportamiento humano. Ya se verá que es bastante complejo, quise decir. La medición psicológica de medir algo denominado comportamiento humano, cuando nosotros como seres humanos somos incapaces de ponernos de acuerdo de qué es un ser humano o qué es la vida o qué es la mente. Imagínense tratar de medir lo mismo, la dificultad que implica. Entonces vamos a encontrar muchas escuelas, vamos a encontrar muchas teorías, vamos a encontrar muchas y diferentes posibilidades de hacerlo. Lo importante es que seamos coherentes en nuestra línea de investigación y que tomemos como abrebocas, por llamarlo de alguna forma, lo que veamos en este periodo. El objetivo principal de la psicometría es aportar soluciones a cualquier proceso de lo que tenga que ver con la investigación psicométrica. Y para ello vamos a tratar de medir o usar resultados que han obtenido otras personas para tratar de identificar rasgos psicológicos de una persona. Por ejemplo, si otros han estudiado lo que es el estrés, yo pudiera basarme en esos estudios para identificar si mi paciente sufre de estrés. Y a su vez nos permite determinar con mayor precisión el grado de ese estrés, ¿ok? Y definitivamente determinar si el mismo el paciente está sujeto o no a un estrés, por lo cual somos más certeros en el diagnóstico. Y lo estoy ejemplificando, pero de eso se trata la psicometría. Según Torres, la psicometría es la rama de la psicología que desarrolla y estudia las propiedades de las pruebas psicológicas o test para medir variables psicológicas con la mayor precisión posible. Entonces, Torres nos habla de propiedades de algo denominadas pruebas psicológicas e introduce la palabra test para denominar esas pruebas psicológicas. Y eso nos permite entonces ampliar un poquito más el concepto. Castillero dice que la psicometría emplea el cálculo estadístico y el análisis de resultados con el fin de poder adquirir información respecto a un constructo determinado que habla sobre un aspecto psicológico a través de elementos de medición que previamente ha creado. Entonces, ya no solamente que medimos, sino también que utilizamos el cálculo estadístico y el análisis de resultados para estudiar un constructo. Entendiendo un constructo, cualquier aspecto que queramos medir del comportamiento humano. Además de eso, tenemos que el objeto de la psicometría busca medir esos aspectos psicológicos de la conducta humana y tratar de asignarle un valor numérico, una característica o un suceso concreto que me permita compararlo y contrastarlo contra resultados que, repito, hemos obtenido de otras personas. En otras palabras, gracias a la psicometría es posible cuantificar y operativizar lo denominado psíquico. Y esto obviamente va a ser o va a representar un gran aporte a lo que es la psicología. Disculpa un segundo, se me disparó todo acá. Y nos permite entonces un desarrollo de lo que es el campo de la psicología como ciencia. Tenemos otra inferencia hacia la psicometría que dice que a través de ella podemos inferir acerca de las capacidades, actitudes, características y personalidad que el ser humano posee. Y todo esto se hace a través de algo o unos conceptos denominados validez y confiabilidad. Validez y confiabilidad que nos permite que lo que obtengamos realmente mide lo que queremos medir.
y eso entonces nos permite medir el comportamiento humano de una forma más certera. Los beneficios que tenemos al aplicar la psicometría 1 es que nos permite la medición de los aspectos denominados psicológicos, conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes y personalidad. Y esto lo podemos extender, por ejemplo, a buscar perfil deseado en un campo laboral y nos permite también ejemplificarlos en la psicología clínica o en la orientación educativa, en la selección de personal, en la psicología forense o en la de deporte o en cualquier campo que usted considere la puede utilizar. Ese primer abreboque de lo que es la psicometría es lo que vemos en el núcleo temático uno. El origen de la misma y algunos elementos adicionales que están dentro del tema lo voy a dejar para su trabajo. Usted va a tener que ayudarme a responder y a investigar un poquito para que entienda de dónde surge la psicometría y hacia dónde va la psicometría. La segunda parte del video está contenido con respecto a la unidad temática 2 que habla sobre los test psicológicos y posteriormente hablaremos de la actividad sumativa número 1. La competencia específica de esta unidad temática 2 es estudiar las principales propiedades de los test psicológicos a través de los fundamentos de la psicometría. Y este es un tema vital, importante. Algunos me dicen que tal vez es la primera materia importante que ven, no lo sé, pero nosotros como psicólogos nos valemos mucho de los test psicológicos. Y mi objetivo en este caso es que ustedes manejen un test psicológico, aprendan cómo se estudia un test psicológico. Y eso es lo que voy a retar este periodo. Vamos a tener una asignación que poco a poco los voy a llevar hasta que entendamos y manejemos el test psicológico que ustedes desee, ciertas características, pero que le permita entender que el día de mañana usted puede enfrentar cualquier test psicológico y confrontar el mismo y determinar si le sirve o no le sirve, o si es válido o no es válido. Ese es mi objetivo, esa es mi misión. Acá en este proceso no hacemos aplicaciones de test psicológico, eso lo dejamos para psicometría 2. Y simplemente vamos a entender cómo está conformado, qué elementos debo buscar, qué debo estudiar, ¿de acuerdo? Y obviamente unos aspectos colaterales que suman a ese conocimiento del manejo de test psicológico. Los temas de estudio de esta área buscan la definición, la estructura, la clasificación, su administración e interpretación y la determinación de las puntuaciones lineales estandarizadas de los test psicológicos. Ahora, ¿qué es un test psicológico? Según Anastasia Urbina, es un instrumento de evaluación cuantitativa de los atributos psicológicos de un individuo. Graham y Lilling hablan de que es una muestra estandarizada de conductas de lo que puede inferirse o predecirse de otras conductas importantes. Entonces, al ser una evaluación cuantitativa de atributos psicológicos, esta genera muestras estandarizadas que pueden inferirse o se comparan de otras conductas importantes. Y eso es lo que lleva a la APA a decir que es un procedimiento evaluativo por medio del cual una muestra de comportamiento de un dominio especificado es obtenida y posteriormente evaluada y punteada, empleando un proceso estandarizado. Entonces me está diciendo que los test psicológicos toman una muestra de un determinado constructo o comportamiento psicológico y obtenida esa muestra, se evalúa, se puntea y se genera o se compara a través de un proceso estandarizado para determinar y medir esa cualidad. Los test psicológicos los dividimos en dos y esta es la primera parte importante de su trabajo. Los dividimos en psicométricos y proyectivos. Los test psicométricos se dice que están estructurados, sirven para ubicar a una persona. Su resultado final es una medida, por lo tanto se ajustan a medidas cuantitativas. Miden características específicas, se basan en teoría factorial o elementos estadísticos. Pueden haber respuestas correctas o incorrectas. La conducta es precisa y objetiva y se aplica sobre todo en adolescentes y adultos. En cambio, los test proyectivos se ajustan a normas cualitativas, se refieren a la personalidad total del individuo. Pueden obtenerse variedad de respuestas subjetivas, utilizan métodos globalistas que buscan conocer a la persona en su totalidad. El sujeto organiza su respuesta. Como las respuestas son libres y subjetivas, son muy variadas. No hay una respuesta incorrecta, pero eso genera ambigüedad y son muy populares, sobre todo en la aplicación en infantes, en los cuales no hay una estructura como tal de pensamiento cuantitativo. Ahora,
Entrando a cuáles son los elementos de un test psicométrico. Los test psicométricos normalmente están conformados por el denominado manual de prueba. El manual de prueba es una ficha técnica cuya generalidad describe la prueba como tal. Este manual de prueba tiene como componentes usualmente la denominada ficha técnica, una fundamentación teórica descriptiva del constructo estudiado, una descripción de la prueba, una fundamentación metodológica o estadística de la misma y elementos que generan validez y confiabilidad. Tema que vamos a estudiar para el núcleo temático 3 y 4, pero que vamos a utilizar de una vez en esta parte por su relevancia e importancia. La ficha técnica como tal está compuesta por el nombre de la prueba, el autor, cuál es el objetivo de esa prueba. Por ejemplo, estudiar depresión. La adaptación. La adaptación indica, por ejemplo, supongamos que Pedro Pérez en España hizo un test psicométrico para medir depresión en estudiantes del bachillerato. ¿Ok? Este, y lo hizo en la ciudad de Barcelona, en España. Pero yo quiero saber realmente si esa prueba la puedo aplicar, por ejemplo, en Ciudad Bolívar, acá en Venezuela. Yo tomo ese test, le hago una serie de evaluaciones y si las mismas están adecuadas a los resultados obtenidos por el autor principal, yo puedo decir que he hecho una adaptación de ese test al contexto venezolano y valido que el mismo puede ser utilizado. Esa adaptación puede implicar de repente temas de lenguaje, de cómo se dicen las cosas, o por ejemplo, he visto pruebas psicológicas que en un momento determinado usted se deprime cuando ve la nieve. Obviamente, dentro del contexto de Venezuela, tendré que cambiar el significado de la pregunta o buscar un equivalente para poder cambiar esa pregunta de usted se deprime viendo la nieve. Salvo que estemos en el Pico Bolívar en Mérida, no es una pregunta que se adecue a nuestro contexto venezolano. La población a la que va dirigida, y esto es bien importante, deben indicarlo en sus test. Cantidades de test que me colocan y no me indican hacia quién va dirigido. Los baremos no es más que una tabla de medición, una tabla que nos permite medir el constructo estudiado, la forma en que se aplica la misma, el tiempo de aplicación y el material que se utiliza este psicológico. Esto conforma la ficha técnica. Además de del manual de la prueba, usualmente se dispone del cuadernillo de aplicación. El cuadernillo de aplicación es una forma de denominar a la lista de reactivos del test psicológico, entendiendo por reactivos las preguntas del mismo. Usted se deprime cuando ve la nieve, eso es un reactivo, ¿ok? Que debe causar una respuesta dependiendo de cómo se conforma la pregunta o cómo se mide el test psicológico en un momento determinado. Entonces, mi test psicológico debe tener mi cuadernillo de aplicación. Esto es muy relevante porque usted debe colocar su cuadernillo de aplicación en su trabajo, como voy a hacer hincapié más adelante. Cada vez que reviso los trabajos no colocan la información, y entonces al no saber de qué están hablando, no puedo inferir sobre su trabajo. Y tenemos que además de eso se tiene el protocolo de respuesta. Entonces, ante esos reactivos que tenía, se tiene vamos a decir, un patrón de respuesta donde se registran las respuestas como tal y que nos permite entonces recopilar la información que nos está suministrando a nuestro paciente. En algunos casos se dispone de materiales adicionales que pueden ser tarjetas, dados, libros, folletos, imágenes, etcétera, que se pueden utilizar como complementos si el test dispone de los mismos para que el paciente eh, disponga de elementos adicionales al completar la respuesta de su test psicológico. Además de eso, se cuenta con una hoja de corrección donde recopilamos los resultados obtenidos y eso nos permite llevarlo probablemente a escala o una forma de escala que nos permite entonces determinar los resultados de la prueba. Esos resultados los vamos a comparar con algo denominado baremo. En este caso, nos permite entonces, con el resultado o la puntuación obtenida, determinar cuál es el grado o el puntaje que tiene la persona. Si estuviéramos pidiendo depresión, yo pudiera decir, por ejemplo, que es depresión
sin depresión, depresión media, baja o alta. Y dependiendo de la puntuación y cómo lo elabore ese baremo, eh, podré determinar si la persona sacó 40 sobre 100, por ejemplo, eso es depresión moderada. Estoy inventando ahorita porque no tengo una escala como tal, pero de eso se trata. Todo esto entonces nos va a conducir al desarrollo de nuestra actividad sumativa número uno. Nuestra actividad sumativa consta de el desarrollo de un informe de investigación. Este informe de investigación se basa en todo lo que hemos hablado en este video, más los elementos que están contenidos en su sistema como parte teórica del mismo. Em, los argumentos deben estar basados en citas textuales de acuerdo con el manual de pregrado de la UBA y específicamente con lo que son las normas APA. El informe debe estar basado en un análisis de lo que es la psicometría y su ámbito de acción y debe incluir una serie de elementos. Voy. Uno, debe elaborar una tabla comparativa que contenga la definición de lo que es psicometría a través de un mínimo de 6 conceptos de autores reconocidos y muestre su autor junto con los aspectos más relevantes. Explique sus semejanzas y diferencias. Aquí es una tabla comparativa. Ustedes colocan, Oscar Carvajal dijo que la psicometría es tal cosa. Perfecto. Y luego compararlo con lo que dijo Pedro Pérez, lo que dijo Luis Alfonso, etcétera, etcétera. Y debe buscar elementos comunes en esos conceptos y estamparlos o diferencias en los conceptos. ¿Ok? Entonces hay una parte de interpretación por parte suya. No solamente leer el concepto, sino interpretarlo. ¿Por qué 6 conceptos? Bueno, porque cada quien escribe algo diferente y no necesariamente escriben lo mismo. Entonces la idea es que nos hagamos la idea lo más globalmente posible de lo que es la psicometría. Muestra una línea de tiempo de la historia de la psicometría de los últimos 50 años, entendiendo que estamos en el año 2025. Así que por favor, los últimos 50 años. Quiere decir que termina en el 2025. No me ponga en el 2020 en adelante. No. Usted se enfoca, lo puede hacer por década. Debe hacer mínimo unos 12 elementos, pero tiene que aterrizar el presente y decirme dónde estamos parados ahorita con la psicometría. Investigue. Compare el concepto y objeto de la psicología con el de la psicometría mediante el empleo de una tabla. Describe la importancia de aplicaciones de la psicometría en la psicología clínica. Desarrolle qué es un test psicológico y cuáles son sus características. Desarrolle la fundamentación teórica para el diseño y elaboración de test psicológicos. Desarrolla una comparación entre la teoría clásica de los test psicológicos y la teoría de la respuesta al AITE. Indica en qué consiste, aplicación y principales autores. Define los conceptos de dimensión, indicador y ítem o reactivo. Señale cuál es la importancia de cada uno de ellos para la psicometría. Explique luego con sus palabras. Estos conceptos son sumamente importantes, o sea que después que ustedes lean, explíquelo. Investigue los requisitos teóricos necesarios para la elaboración de un cuadro de operacionalización de la variable psicológica. Fíjense que digo, investigue los requisitos teóricos. Después que usted desarrolló la teoría, se va a ir a la práctica y va a buscar, recomendación, busque en tesis un cuadro de operacionalización específicamente de la variable psicológica estrés. Usted busca en la red tesis y siempre hay cuadros de operacionalización de la variable que se utilizan justamente como marco teórico de desarrollo metodológico en las tesis. Y ese cuadro que obtenga tiene que estar en concordancia con la teoría obtenida. No me ponga una teoría que no tiene nada que ver cómo se presenta la tabla. Van a ver que es muy coherente, debemos utilizarla. Y por último, determina un test psicométrico, ¿te recuerdan el psicométrico? Ok. No uno proyectivo, con aplicación específica a un adolescente. Entonces, su población es adolescentes. Importante considerar de que disponga de información sobre el desarrollo estadístico del mismo basado en el material que se muestra en la unidad 2 que está en el sistema y que debe ser un test seleccionado que cumpla con los parámetros que lo caracterizan como un test psicométrico. Para ello, debe definir el mismo, debe definir el test.
mostrar su estructura, ficha técnica, se recuerdan los elementos de la ficha técnica, usted tiene que responder cada uno de esos elementos. La descripción del constructo estudiado, o sea, si estoy estudiando estrés, es estrés. Y su fundamentación teórica, y aquí fallan muchos trabajos. Usted tiene que investigar ese test psicométrico que escogió, cuál es la teoría que está dentro. Y eso no es en 3 líneas, por favor, ni es un párrafo. Usted tiene que entrar a investigar sobre la teoría que está proponiendo ese autor específico y por qué la desarrolló. Debe tener una fundamentación metodológica y estadística. Debe mostrar los grados de validez y confiabilidad con datos cuantitativos. No me debe decir que es válido o que tiene una alta confiabilidad. No, eso tiene unas puntuaciones, unos elementos que debe investigar. Debe mostrar y explicar las instrucciones específicas de la aplicación, corrección y cómo se perfila o se puntea este cuestionario. Debe mostrar el cuadernillo de la pregunta. Aquí les hago una recomendación. Hay test de 500 preguntas, de 300 preguntas, no pierdan el tiempo con un test tan complejo. Simplemente busca un test que tenga mínimo 15 preguntas y hasta 30, 40 preguntas, pero no se complique la vida con 300 y 500 preguntas, por favor. Siempre hay gente que le gusta complicarse. Si usted selecciona un test de 500 preguntas, usted tiene que presentar en el trabajo las 500 preguntas. Entonces, se hace un trabajo de, no sé, de 100 páginas y resulta ser que 50 es poniendo las preguntas. No tiene sentido. Entonces, desarrolle test que tengan por lo menos 15 preguntas y que deben mostrar en el trabajo. Deben mostrar y explicar la tabla de baremos, cómo se mide esos resultados que obtenemos de nuestro paciente. Fíjense que hago acotación nuevamente. Importante, en la psicometría 1 no haremos aplicación del test seleccionado a ningún paciente. Solo se busca que el estudiante se familiarice con un test que contenga todos los elementos estudiados en la unidad. Según lo anterior, su trabajo no debe mostrar ninguna planificación al paciente. Entonces, hay estudiantes que no leen esto, no oyen esta recomendación y agarran y ponen entonces un test resuelto, Oscar Carvajal. No es válido. Estamos hablando de marco teórico del test. Lo que me interesa es cómo estudian la estructura de un test, los elementos que lo conforman en base a la teoría que vimos anteriormente, que ustedes lo localicen, que lo aprendan a diferenciar y que les permita leer test psicológicos. ¿Ok? Y por último, van a presentar una reflexión del aprendizaje, mínimo una página. La reflexión, por favor, se escribe en primera persona, yo, y describe las experiencias yo que obtuve yo a lo largo del trabajo. Se diferencian de las conclusiones que estas últimas se escriben en tercera persona y reflejan los resultados macros obtenidos en la investigación realizada. Entonces yo en la reflexión digo, después de analizar los 6 conceptos, yo entendí que la psicometría mide constructos psicológicos. Eso es reflexión. Cuando lo digo a mi manera de conclusión, diría, la psicometría mide eh, los constructos psicológicos. Listo, ¿de acuerdo? Es la forma de decirlo. Debe presentar reflexiones y conclusiones en su trabajo, pero la reflexión debe ser mínimo de una página. Los temas resaltados en verde son los títulos que deben aparecer en el informe. No se requiere, insisto nuevamente, aplicación de un test, no es parte de la materia. Acá les dejo una serie de links disponibles, ¿no? Primero que les doy es bien importante. Consideren los siguientes test psicológicos descargables disponibles. Hay una serie de test psicológicos, no recuerdo la cantidad, pero son bastantes, que les pueden servir para iniciar la búsqueda. Profesor, ¿puedo utilizar uno diferente a la carpeta? Hasta deseable es, porque eso implica que usted se dedicó a investigar. Hay personas que empiezan a estudiar psicología por una situación particular, un paciente en la familia, o un hijo, o un papá, o un hermano, etcétera, etcétera, y quieren estudiar una condición específica. Pueden estudiar el test psicológico de esa condición perfectamente. Lo importante es que tenga todos los elementos que estoy solicitando del trabajo. Importante. Van a ver en la red, por ejemplo, el test psicológico de Oswald sobre depresión. Ajá. Y resulta ser que cuando se meten, les trae el marco, parte de la teoría que está mostrada y después le dice, bueno, para hacer la prueba, por favor, deposite o coloque los datos de una tarjeta de crédito. Yo no estoy pidiendo eso. Y aquellos que me coloquen en el trabajo, no pude avanzar porque me está pidiendo un pago. Es que no entendió cuál era el objetivo del trabajo. El objetivo no es que me detengan la investigación porque tengo que pagar. Hay toneladas de test en, en la red que no hay que pagar.
Simplemente que vienen incompletos, no son tan válidos, entonces eso es lo que quiero que aprendamos a diferenciar. En mi disco duro yo tengo 1500 pruebas, ¿ok? De las cuales utilizaré máximo 15, así de sobrantes del material en un momento determinado. Pero hay unas condiciones específicas que en un momento determinado entro e investigo particularmente, pero antes de utilizar un test lo estudio, que es lo importante, para ver si me sirve o no me sirve. Luego tiene las normas de la UBA en el link que se les muestra y tienen una serie de guías acá que les doy que pueden ir revisando y que le permiten desarrollar parte de su trabajo, ¿no? Particularmente voy a detenerme en esta última que dice aquí. En caso de trabajar con un paciente infante de 0 a 12 años, puedo utilizar el material de apoyo de áreas Chilina León disponible en el siguiente enlace. Ahí dice, en caso de trabajar con un paciente infante de 0 a 12 años. Nosotros no estamos trabajando con pacientes, pero ese link lo tienen para su vida profesional. Entonces no me digan, profesor, que usted dice que tengo que trabajar con infantes. No, yo no dije eso. El trabajo particularmente es para un adolescente y aquí dice en caso de trabajar. Eso es para su vida profesional. Igualmente aquí dice, en caso de trabajar con un paciente, adolescente o un adulto, puede utilizar material de apoyo del examen mental descrito en este enlace. Usted no está trabajando con un paciente adolescente, usted está trabajando con el test psicométrico que se utiliza en población para adolescentes. Es diferente. Si usted el día de mañana tiene que atender a un paciente o a un adulto, lo puede utilizar. En ningún caso se acepta el link de trabajo. Todo el material debe estar pegado o colocado en el trabajo. No acepto links. Toda la información debe contener el archivo Word a entregar. En cuanto a las referencias bibliográficas, se debe utilizar fuentes confiables de investigación en el área de psicología. No sé si lo dije anteriormente, pero por favor, no me peguen libros en inglés, francés y alemán que ni siquiera hablo, que ni siquiera abrieron. No me peguen bibliografía que lo detecto facilito. Esta mañana estaba viendo un trabajo y toda la bibliografía eran libros de 1910, 1920, 1915. Por Dios, no tienen esos libros. ¿Ok? Este, deben colocar, si lo utilizan, las fuentes virtuales de donde tomaron la bibliografía. Y además de eso, si usted utiliza una fuente de inglés porque habla el idioma inglés o el francés o el alemán, el idioma que sea, que hay estudiantes que lo hacen, usted debe colocar igualmente en su trabajo cuando utilizar un elemento, traducción libre mía de tal cosa, porque si no implica plagio. Si usted no coloca lo que está tomando de esos libros. Inciso, páginas web genéricas como Wikipedia, Econopedia, blog personales o páginas generales de información similares y la fuente de investigación con inteligencia artificial no son fuentes confirmadas o veraces para estudios formales, son fuentes informativas de recopilación de información. Por lo tanto, no pueden ser utilizadas como fuentes de referencia para investigación o captura de información. Me voy a detener acá un momentico en el tema de inteligencia artificial. Reitero lo que dije al inicio, usted me puede engañar o usted me puede engañar. Suerte con ella. En el momento lo detecto muy fácil. Tengo mi talento, por llamarlo de alguna forma. Pero yo quiero que usted reflexione sobre algo. El día de mañana, usted tiene un paciente delante con una depresión muy grande, una depresión que está su paciente a punto de cometer suicidio. Yo quiero verlo prendiendo la computadora o el celular, googleando o entrando en la inteligencia artificial para ver qué hace para salvar la vida de su paciente mientras se está tirando por la ventana. ¿Ok? No juego lo que estamos manejando en esta carrera. La psicología es una carrera seria. La psicometría es una materia muy importante que le puede ayudar a determinar cuál es la condición de su paciente. Pero si usted estudió su carrera y se puede graduar perfectamente con inteligencia artificial, nunca estudia. Pero el día de mañana, cuando tenga ese paciente a punto de suicidarse, ¿cómo lo va a manejar? ¿A quién va a llamar? ¿De acuerdo? Se lo dejo a modo de reflexión. Este es un tema de ética y como tal considérelo. Establezcase el reto, yo los estoy retando. Establezcase el reto de que efectivamente va a estudiar porque necesita estudiar porque usted está jugando con la vida humana, está jugando con otros individuos. Aquí no se trata un tema de pasar por pasar, aquí se trata de aprender.
y esa es mi recomendación. Deben describir todas las fuentes según las normas APA. La actividad sumativa debe contar con un archivo Word, que es lo que van a entregar y subir en el sistema, que debe tener una portada institucional que sigue las normas UBA. Por favor, no me vayan a presentar paisajitos, muñequitos, etcétera. La introducción debe tener una página o cuartilla, el desarrollo teórico, el desarrollo de test psicométrico seleccionado. El desarrollo teórico y el desarrollo de test son las preguntas que hice anteriormente, que lo van a llevar hasta el conocimiento del test psicométrico. Debe presentar la reflexión del aprendizaje en una cuartilla, las conclusiones en una cuartilla y las referencias siguiendo la norma APA, mínimo 6 libros, por favor. Letra Arial 2, interlineado 5, márgenes 4333, sin espacio entre párrafos. Pierda tiempo en ello. Hay una mala costumbre, no sé de dónde surgió, de presentar los trabajos centrados. Eso se ve espantoso. Los trabajos técnicos no son centrados. No sé de dónde viene esa práctica que he visto últimamente. Los criterios de evaluación los tienen acá. Los primeros 6 puntos valen, mejor dicho, los 6 primeros ítems valen 15 puntos cada uno, en los cuales medimos si sigue instrucciones, organización coherente de la información, calidad de la información del estudio psicológico reseñado, desarrollo de test psicométricos seleccionados, reflexión sobre el aprendizaje, los conceptos y terminologías empleados. Y luego, 10 puntos para completar los 100 puntos, la relevancia del conocimiento psicológico generado. Todo ello está en la rúbrica que está en el sistema, la cual debes revisar para ver qué se mide en cada uno de esos elementos y no pierdan puntos, por favor, es increíble. Ah, profesor, no me di cuenta, estaba en la rúbrica, ¿usted vio la rúbrica? No la vi. Ok. Entonces, considéralo. La fecha de entrega de inicio es desde el 10/11 hasta el 1 de diciembre. Traten de hacerlo este mismo mes de noviembre por el tema de la electricidad, por el tema del internet, cualquier falla, usted esté prevenido. Les voy a dar el secreto para hacer este trabajo. Esos puntos que tienen ahí en el poco tiempo de que disponen, porque efectivamente es poco tiempo, si usted agarra un punto por día, usted hace su trabajo tranquilamente. El que le va a llevar más tiempo es el punto de la tabla de lo que es el test psicológico como tal, ¿ok? Que probablemente requiera 2 días. ¿Ok? Pero si usted resuelve poco a poco su trabajo y lo va haciendo día a día, usted no va a tener problema, no va a tener ningún problema. Ahora, si lo deja para última hora, usted tiene un gran problema. Se lo advierto desde ya. Profesor, que la tarea es muy larga. Sí, lo sé. Profesor, que no cree que debería quitar algunos puntos. No. Justamente quiero que aprendan. Deseo que aprendan. Y aprender es aprendiendo. ¿Ok? Ahí está el reto. Los invito a que no retiren la materia porque van a perder su dinero, pero sí los invito a que estudien, a que hagan preguntas, que con mucho gusto los atiendo y continuamente estoy monitoreando. Esto lo pueden hacer a través del foro de dudas. La mensajería la reviso todos los días yo estoy revisando la mensajería y respondiendo sus inquietudes y preguntas. Si usted tiene una duda sobre el test psicométrico a aplicar, me escribe, profesor, selecciona este test psicológico, ¿sirve o no sirve? ¿De acuerdo? Con mucho gusto los oriento. Y nos vemos indistintamente la semana que viene en el próximo encuentro síncrono. Aquí les dejo mi Twitter, mi Instagram para cualquier inquietud que tengan, pero sobre todo deseo que tengamos el mayor contacto posible para que desarrollen el aprendizaje adecuado y que los acompañe durante este periodo. Cualquier duda, insisto, por la mensajería y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta la próxima. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Yo sí, profesor, lo del Sí. baremo no lo entendí. Ok. El baremo no es más que una tabla de medición. Por ejemplo, te lo voy a contextualizar en un ejemplo. Vamos a medir el coeficiente intelectual, ¿sí? Y yo voy a decir que de cero en un índice de medición, de 0 a 70, se considera que la persona tiene un coeficiente intelectual bajo. ¿Ok? De 80 a 120 vamos a decir que es normal. De 120 a 140 como vi esta mañana en Estados Unidos, es considerado una persona inteligente o superdotada. Y de 140 en adelante es un genio. ¿De acuerdo? Esa tabla de comparación que me permite cuando yo evalúo a un paciente y yo tengo una puntuación, yo entro a la tabla y digo, ah, es un paciente con un coeficiente normal. Eso es un baremo. ¿Sí?
Ok, lo entiendo. Pero ¿y de dónde se basa? O sea, ¿cómo sé yo cuando, o sea, cómo sé yo qué puntaje debería darle al paciente? Ah, muy buena pregunta, Luisa. Para eso está el test psicométrico. Tú a través de las preguntas que haces el test psicométrico, tú vas evaluando a tu paciente según el test. Lo que pasa es que aquí tengo que hablar muy genérico porque cada test tiene una forma diferente de hacerlo. ¿Sí? Eh, ¿Tiene frío o calor? Eso me genera una respuesta que es frío o calor. ¿Tengo frío o tengo calor? Y eso me lleva a una puntuación. Esas puntuaciones se van acumulando dependiendo cómo lo desarrolló el autor del test y al final normalmente es una suma y esa suma, con esa suma entro a la tabla y mido lo que tenga que medir. Así es el proceso más o menos. Eso viene dado por el autor, Luisa, no lo defines tú, ¿ok? Tú simplemente tomas las preguntas, capturas las respuestas, totalizas las respuestas en función de lo que te diga el autor y entras a la tabla de baremo para ver cuál es el grado en función del resultado que obtuviste. ¿Sí? Es Sí, decir, que los test psicométricos se basan siempre en lo que está establecido por los autores. O sea, nosotros no hacemos nada, sino que... Ah, entiendo, entiendo. sí, es así, ¿ok? De eso se trata justamente. Ahora, en psicometría 2 vamos a aprender, o van a aprender ustedes, no dicto la materia, van a aprender ustedes cómo se construye un test psicométrico, ¿ok? Entonces ahí sí tú vas a poder hacer tu propio desarrollo, ¿de acuerdo? Pero en este momento es simplemente, repito, el objetivo mío, que aprendan a manejar test psicológicos. La idea es que estudiemos uno a profundidad y después que ustedes entiendan todo ese test, ustedes le pueden entrar a cualquier test, ¿ok? Y esa es la idea, de que aprendan a utilizarlo. Y aquí hay un proceso de autoaprendizaje, porque no hay un curso que les permita estudiar test psicológico para, ¿ok? Porque sería infinito. Entonces, es básicamente de lo que ustedes aprendan, de lo que ustedes vean y consulten en la literatura y de lo que investiguen por mucha iniciativa. ¿Ok? ¿Me capturaste, Luis, un poco? Sí, profesor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Idalia, ¿estás bien? Gabriel, muy callado. Sí, realmente quiero, hacer un comentario. Yo, como psicopedagoga que soy, he Ujú, realizado cursos, talleres sobre la aplicación de los test. O ujú. sea, yo he comenzado, vamos a decirlo que al revés. Aprendí la aplicación, cómo se mide, se puntúa, los baremos, los manejos, todo eso, pero la parte teórica a profundidad no lo he hecho. Y bueno, es una oportunidad, espero aprender mucho de esto, realmente. Te invito a eso, Migdalia, excelente. Te invito a eso, a que sea así. Y no te pregunté, Migdalia, ¿cuál es tu profesión? Disculpa. Bueno, yo soy trabajadora social Ujú. de 32 años de servicio ya jubilada, luego psicopedagoga, jubilada también de educación, y estoy trabajando en una escuela privada como psicopedagoga y Ah, orientadora de la conducta. ¿Ves? mira, le ganaste a Gabriel. Oye, Gabriel, te llevaron una morena. Muy bien, excelente, Migdalia, bienvenida. Sería mi tercera profesión y la que siempre he anhelado estudiar. Así Realmente es. espero culminar. Ujú. Yo amo la ingeniería, pero siempre digo, si volviera a nacer, creo que empezaría por psicología primero. Muy Sí, bien, Migdalia, bienvenida. exactamente. No, efectivamente, Migdalia es Bueno, otro gracias. enfoque. Yo lo que quiero aquí es, partamos de algo que les obligo, porque les estoy obligando realmente, a investigar, y eso les va a generar la inquietud de que cuando agarran un test psicológico, saben qué es lo que tienen que averiguar. ¿Ok? Saben qué es lo que tienen que buscar. Y eso es importante porque me imagino te habrás dado cuenta, igual que Gabriel, hay cantidades de basura en las redes ahorita, hay cantidades de basura de material que no tiene sentido. Hay cosas que dicen que mide una cosa y cuando tú ves, dices, ya voy, esto no tiene ni pie ni cabeza. Y nosotros como psicólogos tenemos que aprender a diferenciarla, a quedarnos con lo realmente bueno, a identificar quién es un autor serio y quién no, ¿de acuerdo? Y eso es lo que estoy tratando de enseñarles un poco con la investigación, ¿sí? Repito, sé que es larga, lo sé, pero créanme que les va a llenar de satisfacción cuando entreguen su trabajo, ¿sí? Ok. ¿Alguna otra duda antes de establecer el reto? Gabriel está desesperado por el reto. Dime, Gabriel. Profe, una pregunta, una pregunta.
Hay posibilidad de cuando nosotros nos entreguemos, por ejemplo, que entreguemos la primera vez, usted no, 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 o sea, mira, no la hasta adivino repito. soy, Gabriel. No, Gabriel, cuando yo tengo una sesión de esto, tengo 60 trabajos, ¿ok? Y que tengo que correr probablemente en 2 días. No me da chance de hacer eso, ¿viste? Por eso los invito a que me puedan hacer preguntas continuamente por el chat. No tengo problema, ¿de acuerdo? Me van preguntando y No, yo los voy pero llevando. enviarnos, no es que nosotros le vamos a enviar otra vez la recorrección, sino que usted nos envíe mejorar aquí, o eso está dentro de las observaciones que usted nos hace. No, no, yo cuando le entrego su trabajo, le entrego detalle de las observaciones del mismo, ¿ok? Eso sí lo hago, ¿ok? No, no le pongo una puntuación por poner, sino que tienen, además de las rúbricas, le complemento la información en el campo de observaciones, ¿de acuerdo? Por eso es bastante difícil corregir esta materia en tan poco tiempo. A mí me sorprendieron el periodo, la corte pasada eran 56 trabajos y el domingo a las 8 de la mañana entra la noticia de la coordinación que teníamos que entregar nota ese día, domingo. No te cuento toda la maniobra que tuve que hacer, la dolor de cabeza que terminé. Pero sí, en la medida de lo posible, mi recomendación, hagan las preguntas y yo con mucho gusto voy orientando. ¿De acuerdo? Si no hay más preguntas, Sí. entonces cerramos la sesión de preguntas. Y ahora voy con el Mensajería reto. full. Ah, Va a perdón, tener dime. esa mensajería full. No, no, no tengo problema, Gabriel, no tengo problema. No tengo problema, ¿de acuerdo? Bienvenidos sean las preguntas. Para eso estoy. Para que ustedes traten de aprender lo que yo pueda enseñarles. Y si no lo sé, ya veré Muchísimas cómo les gracias. respondo. Consultaré a mi amiga Gracias, profe. Vidalia, ¿qué opinas de tal cosa? Ok, vamos entonces a establecer el reto. Necesito por favor que anoten, ¿ok? Anoten lo que voy a preguntar, porque lo voy a preguntar el lunes que viene. Entonces, necesito que busquen un lápiz, un papel, o que anoten en la computadora, como ustedes quieran, pero necesito que anoten. Me avisan por favor cuando estén listos los tres con su lápiz y papel. Aquí estamos anotando. Mira, tengo aquí las preguntas. El profesor dice que preguntemos todo por la mensajería. Aquí está, mira, por la mensajería. Ah, no, digo yo por la mensajería, pero pueden utilizar, o sea, lo que pasa es que la mensajería sí entro continuamente, es más práctico, ¿ok? No por otra cosa. Luisa, ¿tienes lápiz y papel? Migdalia, Sí, profesor. Migdalia, Listo. perfecto. Entonces, fíjense, el reto que le voy a establecer, repito, no va punteado, no va establecido, pero vamos a generar una muy buena discusión la clase que viene. Espero que tengamos la oportunidad de que más compañeros se unan. Además de eso, son dos retos, ¿ok? El primero lo voy a decir con calma en 3 oportunidades y no acepto preguntas al respecto. Ustedes simplemente van a copiar y no acepto ningún tipo de pregunta. ¿Está claro? Así que Gabriel, micrófono apagado. Voy. Construya, anota Gabriel que no te voy anotando. Construya su hombre o mujer ideal. Construya su hombre o mujer ideal. Repito por tercero. Construya su hombre o mujer ideal. Listo. Mm, ¿Lo copiaron? Listo. Sí, listo. Perfecto. Perfecto. El segundo reto sí es un poquito más hablado, pero van anotando los pasos, por favor. ¿Ok? Necesito que usted busque en su cocina un plato. Un plato donde colocan la comida. No estoy hablando de un plato de comida o con comida. Estoy hablando del plato. ¿Ok? Busque su plato, el que usted prefiera, no importa. Ese plato se me va a ir a un lugar aislado, ¿ok? En donde no haya ruido, donde no nos moleste el niño, el perro, el gato, el vecino, el ruido de la calle, etcétera, etcétera. O a la hora que usted considere que pudiera relajarse. Y en un ambiente en el cual definitivamente no lo interrumpen. Preferiblemente, si es una mesa en que se puedan colocar el plato frente a ustedes, una hoja de papel y un lápiz.
Colocan su plato enfrente de ustedes, su hoja de papel y su lápiz. En ese ambiente de tranquilidad van a hacer tantas veces como sea necesario inspiración o, mejor dicho, respiración profunda. Y aquí hago la pregunta, ¿qué es respiración profunda para nosotros los psicólogos? ¿Quién me la explica? O una técnica. Bueno, yo hago la respiración profunda, eh, inspirando 4 veces y exhalando 4 veces, por 4 veces Inspirando consecutivas. en No sé cuatro si, tiempos, quieres decir, ¿no? ajá, Correcto, pero es una sí, sola inspiración. ajá. Y luego Y qué es lo que busca con esa inspiración en cuatro etapas, Migdalia? busco calmar, calmar la ansiedad, calmar los latidos, Mm. eh, lograr un pensamiento tranquilo. Y ¿No? físicamente en tus pulmones, ¿qué está pasando? En tu cuerpo, ¿qué está pasando? Llenamos pulmones, sí, pero llenamos otra cosa. Ujú. Llenamos, llenamos el cerebro Está de bien, oxígeno. oxigenamos. Pero me refiero, Ujú. llenamos el estómago también de aire, ¿sí? Llenamos la Sí, cavidad ujú, torácica, diafragmática, perdón, la llenamos completo, ¿sí? ¿Me sigues, Gabriel? ujú, ¿Me sigues, sí, Luisa? correcto. Es una respiración profunda, pero no solamente de pulmón, Profundo. sino es de toda la capacidad respiratoria de nuestro organismo. Y eso, Sí, forzado que lo hacemos, después lo vamos soltando lentamente, como bien explica Migdalia. Eso lo hacemos tantas veces como sea necesario para calmarnos nosotros, para relajar nuestro ritmo cardíaco y estar en paz con el universo, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Esa respiración profunda la vamos a hacer con los ojos cerrados, ¿ok? Vamos a inspirar 3, 4 veces, usualmente con 3 o 4 veces nos calmamos. Hacerlo lentamente, no hacerlo a velocidad. Y en ese momento en que sentamos que estamos relajados, vamos a abrir los ojos y vamos a describir nuestro plato. Y empiezan a notar. De eso se trata el segundo reto. Algo raro, Gabriel. ¿Le viste sentido, Gabriel? Ay, Gabriel, la semana que viene me vas a explicar qué sentido le viste, porque yo no le veo sentido. Midalia, yo no le veo el sentido, pero bueno, algo te debe felicito, surgir de Midalia. A ti allí. sí te felicito. Gabriel es un mentiroso. No le vamos a buscar sentido ahorita, ¿ok? Pero lo vamos a conectar la próxima semana. ¿Entendido, Luisa? Entendido, profesor. Ok. La semana que viene van a ver que nos vamos a divertir con esto, pero más que eso vamos a generar un aprendizaje que espero les quede para toda la vida, ¿sí? Entonces, es una actividad que he desarrollado por más de 20 años. Lo he hecho en pregrado, posgrado, extensión profesional. El fin de semana estuve en la ciudad de Maracay haciéndolo a unos niños de una unidad educativa y se quedaron sorprendidos. Estas mismas preguntas que les acabo de hacer, aunque ustedes no lo crean. Este, puedo jugar con diferentes edades, puedo hacerlo con diferentes contextos, pero en el contexto del estudiante de psicología creo que tiene una mayor profundidad. Entonces vamos a sacarle la punta la semana que viene. Miren, la semana que viene, si no me refleja, no me acuerdo ahorita la hora, creo que la clase es a las 7:30, a las 8, no me acuerdo. La clase es larga. Se los advierto desde ya, la clase es larga. La clase es de elementos de estadística. Les recomiendo por favor que revisen cómo se calcula una media, cómo se calcula una varianza, cómo se calcula una desviación estadística. ¿Ok? Yo trato de hacerlo, son una serie de metodologías que vamos a ver de cálculo, que lamentándolo mucho tengo que darlas de esa forma. Y eso puede hacer la clase un poco pesada para la hora inclusive, ¿de acuerdo? Pero tengo que darla de esa forma. Después de ello, vamos otra vez con el ciclo de preguntas. ¿Ok? Vamos nuevamente con nuestra actividad de reto que vamos a desarrollar. La clase perfectamente puede durar 2 horas, 2 horas y media. Así se los digo de ahorita. ¿Ok? Entonces es válido tener un sándwich al lado, es válido tener un juguito al lado, es válido tener algo, pero lo que sí les pido por favor es que no se pierdan la clase. Esta materia
bien apuntado Gabriel al principio y Mitalia también lo reconoció, es de vital importancia, ¿ok? Es una materia básica, fundamental para ustedes, o sea que aprovechen, porque el periodo de aprendizaje de ustedes es muy corto. Y básicamente tenemos estos dos encuentros, ¿de acuerdo? Aprovechen, pregunten, cualquier inquietud, háganla, ¿ok? Pero por favor, hagan preguntas de que yo llamo preguntas inteligentes, o sea, que es una pregunta no inteligente. Profesor, no entendí nada. Ah, interesante. Entonces yo digo, bueno, cuando Adán y Eva se encontraron en el paraíso y yo empiezo allí, que si no entendió nada, empiezo por la historia de la humanidad, ¿de acuerdo? Eso no es una pregunta concreta, eso no es una pregunta inteligente, ¿de acuerdo? Profesor, no entendí el baremo o me encontré con este baremo que no entendí cómo se maneja. Eso es una pregunta real, concreta e inteligente, ¿de acuerdo? A eso es a lo que me refiero. El expresarnos en forma tan general, no entendí nada, no, no es que no entendiste nada, que no entendiste. Y cuando lo pongo a pensar, ah, no, ya entendí, porque se autocontestan. Es simplemente que la flojera mental no los lleva a razonar. Y no quiero flojos mentales en mi clase. Quiero gente pensante, gente que tenga inquietudes, que plantee sus inquietudes y que busquemos discusión. ¿De acuerdo? Y no discusión como pelea, sino discusión como buscar nuevos conocimientos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, tienen el reto de pasar la materia, tienen el reto de hacer el trabajo, tienen el reto de leer bastante y tienen el reto del reto. ¿Qué más reto quieren? ¿Ok? Lo van a disfrutar. Mis clases, la verdad que dentro del contexto de todos los periodos que he estado viendo últimamente, han gustado mucho y lo cual me siento orgulloso, pero para que la clase guste, yo necesito estudiantes que les guste, o sea, son inquietos intelectualmente y espero que ustedes se conviertan en ellos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo. Que pasen una feliz noche. Cuídense mucho. Igual, profesor, Igual. gracias por la clase. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.